Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El deber del regocijo está establecido en estas palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3:1, también conocida como la epístola del gozo. ¿Y cómo puede alguien que está en una cárcel y que está bajo presión y bajo incertidumbre, ansiedad, poder decir, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos. Pues sencillamente porque, a pesar de las presiones, un cristiano puede en el Señor tener regocijo. Esta es la clave aquí. Solamente Dios nos puede mandar algo así. Solamente Dios nos puede mandar que nos regocijemos en Él, pese a las circunstancias en las que estemos atravesando cada uno de nosotros. Pablo estaba en una cárcel muy inquieto y dice que incluso angustiado por la situación de algunas iglesias que él había fundado. Él estaba allí esperando, sin saber muy bien qué pasaría con él, pero al escribir a los filipenses les habla claramente de que por encima de todo eso y sobreponiéndose a todo esto, prevaleciendo sobre todas las condiciones y circunstancias que atravesamos los creyentes, está el gozo en el Señor, porque el regocijo en el Señor no se basa en qué bien me va o que tenga las cosas, todas mis necesidades cubiertas, sino se basa en la persona de Cristo, en la persona del Señor, que es totalmente fiel, firme e inmutable. Nunca va a cambiar ni Él, ni sus promesas, ni su favor, ni su presencia con nosotros. El sentido de su favor o el sentido de su presencia, la experiencia, digamos, personal o la experiencia particular de cada persona, de cada creyente, sí puede variar, por supuesto. Hay personas que sienten más o sienten menos, pero en el caso del Señor siempre podemos regocijarnos en Él porque Él no va a cambiar. Y este gozo trae muchos beneficios, por eso el Señor lo manda que nos regocijemos en Él. Sencillamente porque cuando nos regocijamos en el Señor estamos adheriéndonos firmemente a Él. Estamos creyendo y confiando solamente en sus promesas, porque lo que nos dice nuestra vista y lo que nos dice la realidad que nos rodea puede ser pues triste, deprimente, pero el Señor es siempre perfecto y por eso podemos regocijarnos en Él, en las grandes promesas que nos ha dado, que todo está bajo su control, que todo ayuda para bien, que a Él nunca le vamos a perder de ninguna manera. Y por lo tanto, dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Y además, al repetirlo, está diciendo, está hablando de una insistencia. Cuando nosotros repetimos varias veces la misma orden o la misma cosa, es que queremos insistir porque es algo importante, porque es algo necesario. De la misma manera, nuestro Señor, cuando dice regocijaos en el Señor, y otra vez os digo, nos habla de que realmente esto es vital para la fe cristiana. ¿Cómo podemos regocijarnos en el Señor? ¿Cómo podemos sobreponernos a las dificultades de la vida y tener gozo? Y como dice el apóstol Pablo, sobreabundo de gozo en mis pruebas. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues porque por medio de la fe contemplamos a nuestro Señor Jesucristo y Él sí nos da paz, Él sí nos da gozo, Él sí nos da amor, porque por medio de su Espíritu Santo nos comunica estas cosas, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo y además por supuesto, las demás cosas. Pero es algo que produce el Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo la tenemos en virtud de Cristo. Por lo tanto, por medio del Espíritu Santo y por medio de la fe, o a través de la fe, recibimos ese gozo en el Señor, que nos fortalece, que nos da paz, que nos da fuerzas para seguir adelante, porque nos recuerda las misericordias que el Señor nos ha dado antes. La más importante de todas es la cruz, todo lo que ha venido en la cruz, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la seguridad de la justificación, la seguridad del cielo y otras muchas bendiciones que sobrevienen ahí. Y también nos da ese aliento de saber que ninguna de estas cosas, de estos favores eternos, vamos a perderlos jamás, porque están asegurados
y más que asegurados en Cristo Jesús. Por eso se dice, regocijaos en el Señor. El gozo de este mundo, que tú y yo también muchas veces experimentamos, de las cosas de la tierra, pues es realmente efímero, es decir, desaparece. Es como esa niebla muy compacta que parece que el sol se ha ido, pero que finalmente se desvanece. Y así también pasa con el gozo de este mundo. Podemos sentirnos muy emocionados y muy dichosos y muy alegres cuando conseguimos ciertas cosas, pero pasado el tiempo rápidamente empezamos a desear otras y a pensar que esto no era tan bueno como yo pensaba. El gozo que este mundo da es un gozo realmente de poco valor. Y además, el gozo de este mundo que se basa en el pecado, las pasiones del pecaminosas, en los deseos de los ojos, en las avaricias de esta vida, en el dinero y los placeres, muchos de esos regocijos son simplemente pecaminosos. Porque puede que el adúltero, mientras que está con su querida, se sienta muy bien sexualmente y emocionalmente, pero en el fondo sabe y en su conciencia sabe que está engañando a su esposa, que está defraudando su propia vida, que está dañando a sus hijos, a quien mantiene escondida toda esa relación adúltera. Y finalmente ese gozo, ese regocijo carnal, pecaminoso, basado en el egoísmo, en el orgullo y en la maldad, ¿de qué sirve? El gozo mundano puede irse rápidamente. Puede que alguien tenga mucho dinero de pronto y mucha prosperidad, pero después recibe una mala noticia y todo ese dinero y esa prosperidad ya no le consuelan tanto. O simplemente recibe un diagnóstico difícil médico y entonces todo su dinero y todas sus cosas ya no parecen tan importantes. Así, nosotros sabemos muy bien que nos encaminamos hacia el final de nuestras vidas cada día, inexorablemente cada hora. Sabemos bien que aunque hagamos muchos planes y consigamos muchas cosas en esta vida y nos podemos sentir muy bien por ello, sabemos que todo eso pasa, porque son gozos que tienen que ver con esta tierra, que tienen que ver con esta vida. Pero el gozo en el Señor es eterno. ¿Y cómo es que, si nos dice el Señor regocijaos en el Señor siempre, hay cristianos tristes y tantas veces nosotros mismos caemos en esa tristeza? Pues las causas de esa falta de consuelo es simplemente nuestra propia ignorancia, nuestra falta de fe. Porque si miramos realmente al Señor, vamos a poder recuperar el gozo en Él. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque no haya producto del olivo, y no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me regocijaré en él. Esas son las palabras del profeta. ¿Y eso cómo es posible? Que si todo va mal pueda regocijarme en el Señor, porque Él es el Dios de mi salvación. Él es nuestra roca. Y por lo tanto, cuando nos ponemos tristes es que olvidamos quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Al ignorar las promesas de Dios, también ocurre esa tristeza, porque a veces actuamos como si Dios se hubiera ido o Dios no estuviera presente, pero Dios siempre está presente. Otra cosa es que nos deje o que se vea más su manifestación o no, pero Él siempre está presente. Y cuando ignoramos las promesas de Dios o simplemente no las creemos, abrimos el camino para que el gozo se esfume porque ya no estamos mirando al Señor, sino a las circunstancias y a nosotros mismos. Pero las promesas de Dios nos reaniman sabiendo que Él siempre cumple con todas sus promesas, aun en la adversidad más dura que podamos atravesar. Y además, la gran causa de que perdemos el gozo, que no nos regocijamos y no tenemos el beneficio de ese gozo, se basa en el pecado. Cuando pecamos contra el Señor, entonces el gozo de la salvación puede irse, como le pasó a David, y por eso él lo confiesa en el Salmo 51, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué pasó esto? Pues porque el pecado, primero oculto y después ya revelado y finalmente confesado, había hecho que David hubiera perdido ese gozo de su salvación. Porque cuando pecamos entristecemos al Espíritu Santo. Cuando pecamos
entonces Él que produce el gozo en nosotros nos va a convencer de nuestro pecado, nos va a llevar al arrepentimiento, pero el gozo de la obediencia, de la sumisión, el gozo de la humildad, el gozo de permanecer fieles a Dios, ese gozo ya no lo tenemos que recuperarlo, tenemos que volvernos a Él. Y si tenemos pecados sin confesar, pecados ocultos a los que queremos practicar sin que nadie lo sepa, que queremos mantener nuestras vidas, esa es la clave para no experimentar el gozo y hacer que nuestras vidas se marchiten delante de Dios y delante de los demás. Entonces, resolvamos el problema número uno, que es el pecado. Pidamos al Señor perdón y que nos devuelva de nuevo y nos inunde con ese gozo maravilloso que lo cambia todo. Vamos a orar. Señor, límpianos de cada pecado, de todo pecado, de toda maldad. Que vengamos a ti honestamente, confesando nuestras rebeliones, para que nos puedas dar ese gozo del perdón y ese gozo en el Señor, en ti, porque en ti está no solamente la redención y el perdón, sino la fuente de todo gozo, de todo placer verdadero, de toda alegría e ilusión en esta vida, porque es la esperanza de estar contigo por toda la eternidad, lo que nos llena de fortaleza para seguir adelante. Hazlo así, Señor. Bendícenos, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.